Esto es 5 en 5, 5 preguntas en 5 minutos para Clarín Web TV. Hoy nos acompaña Martín Lustó. Gracias, Lustó, por venir acá. ¿Cómo estás? Muy bien. Les cuento un poquito de Lustó, que es bastante conocido, pero repasamos. A ver, es porteño, tiene 46 años, voy a mirar acá porque la ficha es larga, estudió en el Nacional Buenos Aires, como corresponde, se recibió de licenciado en Economía con honores en la Universidad de San Andrés y después hizo un máster en Ciencias Económicas en Londres. Fue embajador argentino en los Estados Unidos hasta hace poquito, cuando le presentó la renuncia al presidente Macri. Antes había sido diputado nacional, antes ministro de Economía en el comienzo del primer gobierno de Cristina Kirchner, antes presidente del Banco Provincia, durante la gobernación bonaerense de Felipe Solá. Asumió como ministro de Economía teniendo 37 años, duró 3 meses y medio, hasta que estalló la crisis con el campo, un poquito ya avanzada la crisis. La Diputación Nacional la alcanzó en el 2013, por el Frente UNEN, integrando la lista que encabezó Lilita Carrió. En el 2015 fue candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Le dio un susto enorme a Horacio Rodríguez Larreta, había sacado 24% más o menos en la primera vuelta, duplicó el caudal en la segunda y estuvo muy cerquita de alcanzar la jefatura de gobierno de la ciudad. Tiene 2 libros escritos sobre economía, es coautor de otros 2. He leído que para pagar sus estudios trabajó como profesor de tenis y hasta de periodista, cualquier cosa se hace con tal de pagar los estudios, como periodista para el diario La Razón y la revista El Planeta Urbano, cubriendo una guerra en Pakistán, una cosa rarísima. Es hincha independiente, lo cual lo dignifica, está casado con la popular y prestigiosa actriz Carla Peterson y tienen un hijo. ¿Está bien? Está perfecto. ¿Qué agregamos o qué borramos de esto? Nada. Lo dejamos así. Sí. Muy bien. Bueno, estos son 5 preguntas en 5 minutos, ¿sí? Si llegamos a todo antes que suene la bocina de los 5 minutos, hay un premio. Si suena la bocina, hay otro premio, distinto. Perfecto. ¿Vamos? Vamos. Ahí va la primera. Usted va a ser candidato en la capital, en las elecciones de octubre. Hace poco dijo que le gustaría estar en Cambiemos, pero no lo dejan. ¿Eso no le baja el precio antes de empezar a competir? ¿Por qué baja el precio? No, la verdad que Cambiemos existe en la ciudad. Esta es una elección legislativa. Se define cómo una coalición gobernante mejora el rumbo, se fortalece, perfecciona su diagnóstico, cómo tiene más herramientas. Y en la ciudad, también que es legislativa, lo que se está eligiendo es quién audita la ciudad y cómo se audita la ciudad. Cambiemos existió. Existió a nivel nacional en el 2015 con sus candidatos a presidente, Sanz, Carrió y Macri, y sus respectivos candidatos a diputado. El radicalismo es parte constitutiva de Cambiemos y quiere poder cumplir con este mandato de fortalecer Cambiemos en la ciudad. El resto de los socios no quisieron, no quiso Rodríguez Larreta particularmente. ¿No corre el riesgo de querer ser parte de Cambiemos, pero que sus votantes sean los opositores a Cambiemos, los que no quieren a Rodríguez Larreta, a Macri? No, yo creo que muchas veces subestimamos al votante. Esta es una. Sí, se hizo, pasó lo mismo en el 2015, ¿no? Donde existía Cambiemos Nacional, el radicalismo estaba en Cambiemos Nacional, pero en la ciudad, producto de una decisión del PRO, en ese entonces habíamos quedado en otro tipo de discusión, ¿no? ECO versus el PRO. Y decían, es imposible porque cómo es lo nacional versus lo local. Y después la gente, que es muy inteligente para votar, y siempre digo que la gente cuando vota tiene siempre razón, siempre razón. Decidió y definió. Ahora es exactamente igual. Creo que la gente sabe exactamente lo que representa nuestro espacio, qué creemos con respecto a la ciudad y cómo creemos que se debe mejorar la gestión nacional. Yo no creo que es diciéndole todo que sea el presidente, ni un día diciendo que el primo está inhabilitado moralmente, otro día diciendo me espían. Es diciendo cómo se tiene que mejorar la gestión y cuáles deben ser las prioridades y cómo encararlas. Su objetivo es ganarle al PRO, ganarle a la candidatura de Lilita Carrió, que parecen una especie de frente muy compacto, la gestión del PRO en la ciudad más Carrió, o le alcanza con hacer una buena elección que lo posicione hacia la jefatura de gobierno dentro de 2 años. ¿Qué es lo que está buscando? Ninguna de esas dos cosas. No nos definimos con respecto a los demás. Ni yo personalmente, yo no puedo decir, si me preguntan quién soy, yo no digo yo no soy Julio Blanc. Tengo que definir quién soy yo, nuestro espacio político igual. Nuestro objetivo es poder comunicar lo suficientemente bien las cosas en las que creemos, el diagnóstico de la Argentina, el diagnóstico de la ciudad, para conseguir un volumen lo suficientemente de gente, tal como pasó en las elecciones pasadas, en UNEN en el 2013 y en ECO en el 2015,
que nos den un mandato para hacer cosas. ¿Qué mandato? El mandato para poder discutir ciertas cosas de la política nacional, para mejorar Cambiemos, para mejorar y ayudar al presidente Macri, y el mandato para auditar como corresponde la ciudad en un montón de cosas que a nosotros no nos gusta cómo ocurren, desde prioridades como la salud, la educación y la seguridad, que me parece que no están bien encaradas ninguna de las tres, y otras que tienen que ver con la institucionalidad, la transparencia, etc. Ese es el objetivo. Cuarta pregunta. Usted el último año y medio vivió en Washington como embajador argentino. Desde ese punto, mirando el mundo y la Argentina desde ese lugar, ¿usted cree que el gobierno está bien encaminado o nos estamos yendo a la banquina? No, cuando uno lo mira desde afuera, lo que aprecia es la enorme diferencia que hay con respecto a el rumbo que llevaba la Argentina antes. Y eso, la verdad que eso es muy valorado en el resto de los países y en los formadores de opinión del resto del mundo, los líderes de otras naciones, tal como se ve cada vez que el presidente Macri sale al resto del mundo. Por otro lado, la herencia y el camino que llevábamos era desastroso. Entonces había que corregirlo. Uno puede discrepar en cuáles eran las prioridades, cuáles eran los tiempos, cuáles son los modos de esa corrección, pero esa es lo que ha ocurrido en este año. Ha habido correcciones de un montón de cosas que son muy complejas. Yo creo que ahora es tiempo de dejar de pensar qué corregíamos del pasado y cómo, y empezar a pensar un futuro. Y ese futuro, visto a la distancia, visto desde la perspectiva que da Estados Unidos, no es un futuro sencillo, es un futuro bastante complejo, en el cual me parece que la grieta no permite ni diagnosticarlo bien y mucho menos gestionar las soluciones después. Pero la grieta es una buena herramienta electoral para los dos extremos. Es una buena herramienta de cortoplacismo. Los dos se favorecen, pero cuando tengamos que discutir qué cosas tenemos que cambiar de la Argentina en el futuro, la grieta va a impedir. La política es el arte de administrar la pluralidad, de administrar las diferencias y de llegar a acuerdos. La Argentina tiene que tener acuerdos muy significativos, sobre todo con el rumbo del Estado. Este es un Estado que tiene 3 veces más plata por habitante que hace 25 años y no nos da 3 veces más de nada, nos da menos cosas. Y si no corregimos eso, va a ser muy difícil sacar a nuestros compatriotas de la pobreza, que son 13 millones. Nos va a sonar la bocina, pero yo le propongo que sigamos y hagamos la última pregunta, ¿sí? Pero me hiciste una en el medio. Ah, bueno, las repreguntas son parte de la arbitrariedad. Hay radicales importantes que lo ven a usted como la figura que puede, con atracción electoral y con fuerte presencia en la opinión pública, que puede llevar de vuelta al radicalismo a pelear por el poder, por la presidencia en unos años. ¿Usted se ve encabezando, liderando al radicalismo en una opción electoral de acá a X tiempo? Yo no estoy afiliado al radicalismo, creo que el radicalismo es tiempo de que haga una discusión interna sobre qué es lo que representa y cuál es su identidad. La última identidad significativa que tuvo el radicalismo fue tan exitosa que nos la apropiamos todos, que fue la democracia con Raúl Alfonsín. Creo que ahora el radicalismo, antes de definirse dentro de una coalición con respecto a otros, con respecto al peronismo, con respecto al PRO, tiene que hacer una introspección y pensar bien qué representa. Para mí es el partido que representa no solo un montón de valores democráticos y republicanos, sino que tiene que representar esa aspiración de tener una clase media cada vez más pujante, que sabe que la siguiente generación va a estar mejor y pelear para que se constituyan esas políticas. Es una discusión del radicalismo interna. Una vez que el radicalismo define esas cuestiones, quién es candidato, me parece lo de menos. Muy bien, nos pasamos, pero ¿qué va a ser? Valía la pena. Pero me hiciste una pregunta además. La repregunta. La repregunta. Hay muchos que cambian las reglas mientras. Sí, bueno, acá somos uno de ellos. Perfecto. En todo caso, este es el premio para cuando escuchamos la bocina. Perfecto. En la próxima, sin repregunta, la vida no tiene gracia. El periodismo no tiene gracia sin repregunta. Y esto es muy bueno, para acordarse qué tan rápido pasa cuando uno tiene un hijo o cuando va cumpliendo años. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto fue 5 en 5 en Clarín Web TV.